Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios y el cuidado de Dios estén esta mañana con ustedes. Hoy me atreví a compartir con ustedes de una manera un poco más informal el devocional de este día. Obviamente por el calor y el fresco de este día no es tan alto. Entonces por eso estamos en este día un poquito más relajados en la perspectiva de no utilizar corbata, ¿verdad? Y bueno, quiero invitarles en el libro de Juan capítulo 12 todavía, y vamos a ver del versículo 37 al 40, una serie de declaraciones que el Señor llamó mi atención durante esta semana, mientras meditaba si todavía hay algunos principios que debo de compartir antes de salir del Evangelio de Juan para eventualmente tomar el Evangelio de Lucas, para poder compartirles a ustedes más devocionales durante estos próximos meses, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Y bueno, Juan capítulo 12, versículo 37 al 40 dice: Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Dice, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio o nuestro dicho, y el brazo del Señor a quien es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Noten lo que dice en el versículo 40, cuando dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Quiero que piensen, por favor, en esta serie de declaraciones que nos dicen cómo el Señor hizo precisamente que el pueblo de Israel tuviera en su vida como pueblo un corazón duro, un corazón duro. Y de eso quiero hablarles en este devocional. Padre, bendice esta mañana, bendice este tiempo de meditación que tenemos para aprender de ti, conocer más de tu voluntad en nuestras vidas. Pido tu ayuda y tu gracia y la presencia de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo le quiero animar una vez más, antes de comenzar, a que desarrolle una vida espiritual práctica. Si usted es aquella clase de cristiano que no ha tenido el tiempo para orar, para leer su Biblia, para meditar en la palabra de Dios, creo que estos devocionales son una buena incentivo para que usted precisamente pueda madurar y crecer y ser más como el Señor en su vida cristiana. En estos versículos que nosotros el día de hoy acabamos de leer, encontramos que el Señor Jesucristo nos hace una explicación basada en su palabra, diciendo que cuando el pueblo de Israel vio todas esas señales que ellos vieron y manifestar y constantemente el poder de parte de Dios evidenciado hacia el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hermanos, tomó una decisión que para mí es difícil de comprender el por qué el pueblo de Israel rechazó esa oportunidad de experimentar la bendición de conocer al Dios vivo y verdadero en sus vidas, sin importar todas las señales y milagros y manifestaciones que el Señor Jesucristo realizó entre ellos. Era muy obvio, dice la Biblia, que el mundo se iba tras él. Pero aún así el pueblo de Israel había tomado la triste y cruda decisión de no creer, de no escuchar que Él era el Mesías y de no aceptarlo como tal. Y creo que al pensar en el hecho de que ellos no quisieron aceptar al Señor Jesucristo como Mesías, en parte era la razón del propósito de Dios de que el pueblo de Israel no quisiera creer en el Señor. Estábamos de por medio nosotros como gentiles. Y bendito sea el Señor, llegó el momento en el que hubo un rechazo de parte del pueblo de Israel, pero ha habido una aceptación de nosotros como gentiles del que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también entiendo que aún con todas las señales y manifestaciones que Dios hizo con y hacia el pueblo de Israel,
y que le había dado al pueblo de Israel oportunidad tras oportunidad para visitarles, manifestándoles su poder y su gloria. Estas oportunidades que experimentó el pueblo de Israel fueron constantemente rechazadas por ellos. De tal forma que cuando vemos el inicio del Evangelio de Juan, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice que más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se puede ver y se puede en este día decir que cada una de las oportunidades que el pueblo de Israel vivió y experimentó, de manera voluntaria determinaron no creer en Jesús como el Mesías. Esa acción precisamente de parte del pueblo de Israel nos lleva precisamente, hermanos, al devocional que quiero compartirles el día de hoy, porque al no creer, al tomar esa decisión negativa de no creer al Salvador y en el Salvador, a pesar de todas las hazañas y milagros que el Señor Jesucristo realizó, desencadenaron otra acción negativa de parte del pueblo de Israel. Rechazaron a Jesús como el Mesías, note la secuencia. Fueron incrédulos. Y al ser incrédulos, fíjense en lo que ocurrió. Ocurrió lo que dice precisamente el versículo, cuando dice en el versículo 40 que cegó los ojos de ellos a causa de su decisión negativa de no creer al Señor Jesucristo. Dice, y endureció su corazón. A pesar de que Dios le había dado al pueblo de Israel oportunidad tras oportunidad, manifestación tras manifestación, milagro tras milagro efectuado de parte del Señor, tomaron una decisión equivocada que les llevó a la incredulidad, y la incredulidad los terminó conduciendo a la dureza de corazón. Uno de los peligros más grandes que puede llegar a ocurrir en la vida de un cristiano, de un creyente, es lo mismo que ocurrió precisamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pudo palpar de manera cercana cada manifestación de parte de Dios haciendo milagro tras milagro, y voluntariamente tomaron una acción o decisión que les llevó al pueblo de Israel a ser incrédulos, y al ser incrédulos, dice la Biblia, hermanos, que precisamente, hermanos, que por causa de esa incredulidad cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Lo que quiere decir, hermanos, que esa dureza de corazón que el pueblo de Israel se generó, y quiero que observe eso, por favor, se generó en un plano general de lo que el día de hoy, hermanos, quiero compartir para ustedes en este devocional. Incredulidad, hermanos, siempre va a terminar conduciendo a la dureza de corazón. Una cosa conduce a otra. Siempre van de la mano. Cuando un cristiano llega a vivir en su vida como creyente, en la vida práctica, y deja de experimentar ese caminar con el Señor en su vida diaria y cotidiana, se asombraría de cuántos cristianos se vuelven incrédulos al plan y propósito de Dios en sus vidas, y por ende sus ojos espirituales están cegados para no ver, y obviamente no hay ninguna capacidad en su vida de que la palabra de Dios llegue y penetre el corazón de la vida de la persona para generar un cambio al plan de Dios para sus vidas. El plan de Dios para el pueblo de Israel es que ellos creyeran, que vieran sus manifestaciones, que se postraran y creyeran que Jesús era el Mesías, pero decidieron no creer. Al no creer, sus ojos fueron cegados, y al ser cegados sus ojos, su corazón se endureció para no ver que Dios quería visitar a su pueblo. En la vida cristiana, hermanos, la cosa más dolorosa que llegamos a ver en tanto
creyente que forma parte del pueblo de Dios es a cristianos incrédulos con incapacidad para discernir con sus ojos espirituales el plan de Dios para su vida, y por ende la palabra de Dios no tiene cabida cuando es predicada a su favor y su beneficio para el avance de su vida espiritual. Siempre van de la mano: incredulidad, ceguera y dureza. De tal forma que cuando vemos este devocional hablando de la dureza de corazón, fue una de las últimas consecuencias que el pueblo de Israel llegó a vivir, y por eso fueron llevados cautivos en el año 70 después de Cristo bajo el imperio de Tito, ese general que llegó y arrasó precisamente a la ciudad de Jerusalén, dejándola destruida y generando la diáspora que llevó al pueblo de Israel hasta precisamente 1948 volver a experimentar lo que es una nación. Tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones que tienen que ver con el plan y propósito de Dios en nuestra vida, porque decisión de no creer conduce a la ceguera para no discernir el plan de Dios para nuestra vida, y conduce a un endurecimiento hacia su palabra y hacia el propósito del Señor en nosotros. De tal forma que cuando pensamos precisamente en el hecho de que dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, tenía que ver con el principio fundamental de que decidieron no creer al Señor, y por eso el apóstol Juan tuvo que decir que el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová o el brazo del Señor? Es importante que en la vida cristiana tengamos un corazón sensible, una voluntad dispuesta y unos ojos listos para entender y discernir espiritualmente el plan de Dios para su vida y para la mía. Hermanos, ceguera e incredulidad y desobediencia al plan de Dios siempre van juntos, hermanos. Y por eso yo quiero que mediten este devocional. ¿Habrá dureza en mi corazón? ¿Será que he dejado de ver el plan de Dios en mi vida y por eso estoy zigzagueante en el camino de hacer la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Será que definitivamente en mi vida cristiana he llegado a generar incredulidad de tal forma que me he llegado a habituar y conformar con simplemente ser un creyente y nada más, sin cumplir los planes y propósitos del Señor en nuestra vida? Jesús hizo señales, y noten lo que dice precisamente en el versículo 37. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, mire, no creían en él. No creían en él. Se volvieron incrédulos, se volvieron ciegos. Eran incrédulos, se volvieron duros de corazón y nunca pudieron discernir el propósito del Señor para sus vidas. Hermanos, la Biblia nos lanza a cada uno de nosotros constantemente serias y fuertes advertencias del peligro de la incredulidad en la cual nosotros como hijos de Dios podemos caer si no tenemos cuidado en nuestra vida cristiana. Mire lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 3, mire lo que dice allá en el versículo 7, mire lo que dice allá en esta porción de la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, mire lo que dice aquí, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde dice: me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y mire lo que dice: a causa de lo cual me enemisté con esta generación. Y dije: siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Se sorprendería de lo que produce la incredulidad en la vida de un cristiano. De tal forma que por eso cuando la Biblia nos dice: juré pues en mi ira, en el versículo 11 y 12, no entrarán en mi reposo. Y luego dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo, mire, de incredulidad, para apartarse del Dios
vivo. El Dios que servimos, hermanos, es más que un Dios que solamente se puede manifestar en un púlpito. Se debe de manifestar en nuestras vidas. Se debe de manifestar cuando estamos desarrollando la voluntad perfecta del Señor en nosotros, que nos debe de llevar a meditar en la serie de preguntas que el día de hoy le quiero hacer a usted en este devocional. Escúchenlas, por favor. Número 1. ¿Cómo está mi trato con el Señor en mi vida espiritual? ¿Puedo decir que este año 2020 he progresado y he sido más como el Señor aprovechando este periodo de pandemia? Número 2. ¿Cómo estoy tratando yo a mis semejantes como hijo de Dios? Número 3. ¿Cómo yo veo a la iglesia en este periodo en el cual se nos ha de alguna manera limitado a seguir los procesos donde nos han colocado en un estatus de no esencial, de tal forma que pareciera ser que los cristianos felices de la vida decidieron hacer a un lado el plan del Señor para sus vidas? Siguiente pregunta. ¿Cómo veo yo a los hermanos en la fe? ¿Cómo los veo? Una de las cosas más gratas que hemos tenido que experimentar ahora que hemos vuelto a reunirnos es poder encontrarnos después de algunas tantas semanas con hermanos a los que queríamos abrazar de alegría, de ver que el Señor nos protegió hasta este momento. Y esa es la última pregunta. ¿Cómo veo yo a los perdidos? Porque recuérdelo, mirad bien, que ninguno deje de alcanzar, que tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nos volvemos duros de corazón, hermanos, a causa de la incredulidad, no podemos ver, no podemos discernir la voluntad del Señor y por ende nos volvemos duros de corazón en nuestra vida para poder desarrollar en nuestra vida la voluntad del Señor. Que el Señor en este día nos lleve a tomar en cuenta esta advertencia que dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y dice el apóstol Pablo en Hebreos 3, antes exhortados los unos a los otros cada día, mire lo que dice, cada día, tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Necesitamos volvernos al plan de Dios y decirle: Señor, perdona mi incredulidad, perdona porque no puedo ver que estás queriendo realizar un plan a través de mi vida. Perdona, Señor, porque he abandonado mi vida devocional. Perdona, Señor, porque se ha desencadenado una serie de acciones que me han llevado a salirme del centro de la perfecta voluntad del Señor en mi vida, y ha sido por causa de la misma razón que el pueblo de Israel se endureció en su corazón y decidió no creerle al Dios vivo. Que el Señor nos ayude en este devocional a meditar en la realidad de no apartarnos del Dios vivo, porque tenemos el día de hoy una oportunidad de retomar y reencauzar nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, esta meditación en tu palabra. Líbranos, Señor, de ser incrédulos, de dejar de ver el plan tuyo en nuestras vidas y de volvernos duros. Y ayúdanos a siempre anhelar desarrollar nuestra vida espiritual delante de ti para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día.